Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en su revista Tele 15. Hoy vamos a hablar un poco de historia y de derecho, porque tenemos una persona que conoce bastante bien estos temas, pero fundamentalmente, ustedes saben que el próximo sábado es el Día de la Constitución en la República Dominicana, 6 de noviembre, hoy estamos a 3. Tenemos al doctor Leonel Martínez, quien siempre ha estado trabajando con esos temas, y vamos a hablar un rato con él sobre esta temática. Buenos días, Leonel. Buenos días, Geraldino. Bueno, Leonel, ahí en San Cristóbal, yo no sé si el presidente irá o si no irá, pero siempre se celebran actos con motivo del Día de la Constitución. Y creo que hace poco estaba viendo cuando se da la independencia de la República Dominicana. La República Dominicana tuvo una etapa que fue entre el 27 de febrero del 44 hasta el 6 de noviembre, que lo que existió realmente fue un acta de separación, ¿verdad? O sea que la constitución de febrero a noviembre nosotros vivimos sin constitución. Sí, porque el manifiesto del 16 de enero, en el que se expresan las razones por las que los dominicanos, porque el gentilicio existe desde la colonia, sí, a los habitantes de la isla de Santo Domingo se le llaman dominicanos por Santo Domingo. Entonces, ese periodo después del 27, porque el 27 de febrero, lo que hay una proclamación, decirle al mundo, por decirlo así, que este lado de la parte este de la isla de Santo Domingo ya se ha declarado independiente de Haití. Entonces el periodo del 27 de febrero, de esa noche del 27 de febrero que cayó martes, hasta noviembre, dirigía la Junta Central Gubernativa, a veces la gente dice electoral, la Junta Central Gubernativa, que encabezaba Tomás Bobadilla. De Tomás Bobadilla, que era una persona de 58 años en ese momento, es quien dirige la Junta Central Gubernativa hasta que se forma ese comité después de la proclamación. Bueno, desde el comité de la Junta Central Gubernativa que gobierna hasta que se proclama la Constitución el 6 de noviembre en San Cristóbal. Pero ¿cómo surge Santana como presidente? ¿Electo por voto o electo por la Asamblea? Bueno, recuerda que vienen las batallas del 19 de marzo. Santana vive en su finca del Prado y hay una visita de él a donde estaba el palacio, que es donde está el ayuntamiento. Sí. Donde Palacio estaba el Consistorial. Exacto, ahí estaba la sede, se eligió eso como la sede donde estaba Borgelá, el general Borgelá, que lo había dejado Boyer. No, porque Boyer... lo había dejado... A Boyer se le da un golpe de Estado. Sí, sí. Gerard Rivière le da un golpe de Estado a Boyer. Boyer se va al exilio. Y son los 22 años de los haitianos, no de Boyer, porque no Boyer termina en el 43. Sí, en el 43. El movimiento que se da en Haití, el movimiento de la reforma que dirige Boyer, que dirige Gerard Rivière, le da un golpe de Estado a Boyer. En ese movimiento participan dominicanos como una estrategia de desestabilizar un poco los haitianos. Buenaventura Báez, Manuel María Valencia. Hay una constitución en Haití y ahí va Buenaventura Báez y Valencia, que hablaban francés, sí. Y en esa constitución haitiana participan esos dominicanos y traen el texto fresco, acabado de hacer, para el lado este de la isla. Y doy un dato, inclusive la constitución dominicana, el primer proyecto que usa como modelo fundamental la constitución haitiana del 43, terminó con la misma cantidad de artículos, 200 y pico artículos. Pero ¿cómo se da entonces la situación de que se proclama una constitución bicameral? Sí. ¿Cómo se da esa situación? Bueno, lo primero que se hace una convocatoria a los diputados
para formar la asamblea constituyente y se pone el requisito de que tú tienes que tener bienes para que es se celebra en la iglesia que está frente al ayuntamiento. Ahí, en esa asamblea, se hace un Te Deum y se abre la asamblea constituyente ese domingo, y luego los días continuos de esa misma semana se discute un empréstito antes de todo. Y entonces cuando se elige una comisión para que se encargara de preparar el proyecto de constitución, vienen 15 días que yo me he cansado de investigar, no sé qué pasaron esos 15 días, si regresaron a sus comunidades, pero 15 días después vienen la comisión con el proyecto y presentan el proyecto. Cuando el proyecto se aprueba, hay que presentárselo al jefe militar en ese momento, que es Pedro Santana. Entonces le hace una objeción al proyecto. Dice, no, pero a mí hay que darme poderes que yo pueda tomar cualquier tipo de medida militar. Ahí es que viene el 210. El 210, que prácticamente le da un machetazo al proyecto desde el punto de vista democrático, porque le da todos los poderes para tomar cualquier tipo de medida. Y de ahí es que viene el cerco. Bueno, si Santana se aparece con los militares a San Cristóbal, o sea, pacíficamente, pero llega con los militares. Pero pacíficamente. Pacíficamente. Entonces, ¿tú sabes cuándo es que él viene a tomar posesión? El día 13. El día 13 de noviembre. Y lo proclaman por 2 periodos. Por 2 periodos. O sea, él debió concluir en el 54. Por 2 periodos la asamblea. Lo proclama presidente. Y no existía. En el primer periodo dura ¿hasta cuándo? 4 hasta años, que lo porque no es Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. Jiménez con S, la gente a veces lo pone con Z, que es la descendencia. Pero Manuel Jiménez elegido por la asamblea. No, ¿o Manuel por Jiménez jefe militar, porque el gabinete de 5 miembros, casi todos son militares. Manuel Jiménez el jefe del ejército, de las Fuerzas Armadas, como lo dicen en el día de hoy, y es quien sustituye a Santana para incorporarse de manera inmediata a la continuación de las luchas por la independencia. Es Manuel Jiménez, que es el famoso gallero. Manuel Jiménez. Que firmaba los decretos en la gallera. En la gallera, había que llevar los decretos a la gallera. Y es quien sustituye en ese... ¿Y quién sustituye a Manuel Jiménez? Báez. Vuelve Santana porque Báez viene después. En el 56. Sí, en el 56. Hay una... Ahora, una pregunta. Siempre se ha dicho que en la Constitución de la República Dominicana participaron representantes dominicanos de las 4 provincias o 4 municipios cinco provincias que quedaron en manos de los haitianos, pero que en esa Constitución dominicana había un representante de cada uno de esos como dominicanos, por ejemplo, de San Miguel de la Atalaya, de la Caoba, de todos esos sitios, de Hincha. Sí, Hincha, porque Hincha pasa a los franceses por el Tratado de Basilea. Recuerda que como los franceses penetran a España y toman territorio español cuando Napoleón, hay un trueque.
que Francia le dice, que tuvo que devolverle Cataluña incluso. Exacto, España le dice, allá en Europa, devuélvanos lo nuestro en Europa, que nosotros le vamos a donar la isla, lo que nosotros tenemos en la isla de Santo Domingo. Ahora, entonces, Inch, como dicen los franceses, Inch pasa al lado de los franceses, porque no olvide a Toussaint Louverture, y tú tienes que tomar la historia a partir de la participación de lo que sucede, de lo que está sucediendo en Europa, porque como dice vos, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, que le dice la frontera imperial como subtítulo, los acontecimientos que se dan en Europa se reflejan en toda esta zona. Se reflejan. No olvide el famoso 18 Brumario, que es el golpe de Estado de Napoleón al directorio en el 8 de noviembre del 1799, 1700, o sea, 10 años después de la famosa proclamación de la independencia de Francia, el golpe de Estado de Napoleón, que motiva una obra de Marx luego, que se llama a sí mismo el 18 Brumario. Ese golpe de Estado, que Napoleón dice, la revolución finí, la revolución ha terminado, yo soy la revolución, que le pone fin, que devuelve en cierta forma el famoso calendario republicano, que le cambia los nombres a los meses. Le cambia y con una estrategia que Napoleón hizo que la semana en vez de 7 días son de 10 días, porque la intención era borrar el domingo, que es el día de las misas, y todas las fechas religiosas se la llevan los fue una revolución contra la nobleza, contra el clero, Entonces esos problemas y la monarquía que se van dando en Francia se van reflejando en la isla de San. Entonces Toussaint, que es el líder militar a nombre de Francia, estoy hablando de los albores del 1800, cuando Napoleón va actuando, él dice, pero espérate, nosotros no podemos seguir siendo una colonia sin ningún tipo de derecho en Francia. Nosotros tenemos que, los franceses, dice Toussaint, nos tienen que tratar a nosotros como una provincia de Francia. No, le metieron legisladores allá. No como una colonia. Recuerda que el proyecto imperial de Napoleón se ve violado en cierta forma por Toussaint, y que motiva aquella carta cuando Napoleón se está dando cuenta de lo que está haciendo Toussaint, le manda aquella famosa carta de Le Premier de Leblanc, del primero de los blancos, y le recuerda a Toussaint que Haití es solo una colonia de Francia. Del primero de los negros, pero primero de los blancos. Cuando él no le hace caso, y le dice, entonces, es de verdad el pleito, ahí es que viene la famosa invasión de Leclerc. Leclerc es cuñado de Napoleón. Estaba porque casado él es con Josefina. Con Paulina. Con Paulina. Con Paulina Bonaparte. Y vienen a Cabo Haitiano y se establecen en Cabo Haitiano. Ahí viene el apresamiento famoso de Toussaint, con la carta que tú haces referencia del primero de los negros, y con aquella frase famosa de Toussaint, aquel pensamiento que Toussaint le dice, con mi apresamiento, le dice Toussaint a Napoleón, solo has logrado cortar el tronco del árbol de la libertad, pero este renacerá porque sus raíces son profundas y numerosas. Y se lo lleva preso. De ahí la grandeza de Toussaint, realmente. Por eso yo a veces me meto en muchos temas. Yo he dicho que los que hacen cine en República Dominicana cojan temas universales. Pocos países en el Nuevo Mundo tienen una historia tan universal como República Dominicana, pero no toman temas de esos, sino comedias. El día o en el momento que el cine dominicano asuma temas de nuestra historia, podemos dar un salto y hacer un cine universal. Bueno, incluso hasta el autor del famoso libro que ustedes los juristas conocen, El espíritu de las leyes. Exprès de loi. Exactamente. Él habla muy bien de Toussaint. Montesquieu.
habla muy bien de Toussaint. Pero hay una cosa. Volviendo a la Constitución. Sí, volviendo a la Constitución. Nosotros, ¿cuántos legisladores y cuántos diputados teníamos al comienzo? Bueno, no se llamaba Cámara de Diputados, ni Senado. Consejo Conservador, el Senado, y Tribunado, lo que es Cámara de Diputados, siguiendo el modelo, vamos a decirlo así, de los haitianos. Okay. O el Tribunado y Consejo Conservador. ¿Cuántos estaban integrados? Bueno, porque eran 5 provincias. Eran 5 provincias, y ¿verdad? 15. ...15 diputados. Estados Unidos, Argentina tienen el modelo de 2 cámaras. Por ejemplo, ahora hay un proyecto de dividir otra vez la provincia de Santo Domingo con otra provincia que a la vez tendría otros municipios. Pero yo no sé, ¿cómo es que dice en la Junta Central Electoral o en la Constitución que establece la cantidad de habitantes por la que se debe coger un legislador? En la Constitución los 50,000. Pero 50,000 por cada 50,000. Sí, fracciones de 50. Pero el problema es que aquí todo es un semillero. Todo es un semillero. China tiene menos provincias que nosotros y tiene 8 y tantos millones de kilómetros cuadrados. Y tiene menos provincias. 8,000 millones. 8 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 48,000 kilómetros. Ellos tienen 8 millones y tantos de kilómetros cuadrados y tienen menos provincia. Aquí todo es una feria. Todo es una feria. O sea que si nosotros continuamos con eso, no sabemos el límite a la cantidad de legisladores que podríamos llegar. Pero es que aquí yo te decía en una conversación que hicimos de manera personal, que aquí hay cuestiones en la Constitución que son absurdas, que tú la lees a propósito. Los correctores gramaticales deben tener cuidado porque la Constitución Dominicana, y doy el dato, tiene muchas faltas ortográficas. Utilización de mayúsculas donde no van. Deben tener cuidado en eso. Porque las mayúsculas, la escritura en alta, está pautada por la Real Academia. Diríamos, Leonel, que eso es ya de forma. El fondo es lo más sustancial. El fondo sustancial, yo te estoy diciendo que es casi inconcebible que en un país pequeño, tú tengas ese semillero de legisladores. Además, no hay diferencia entre un senador y un diputado. En esencia, eso responde a una consecuencia histórica. El asunto de las 2 cámaras que se justificaba en Inglaterra y que los norteamericanos, que es un país federal, se justifica. Pero en un país pequeño. Y México, que es federal también. En un país pequeño, que tú tengas que tener todos esos recursos pagando salarios a personas que pueden ejercer su profesión. No son como los jueces, que el que es juez no puede ejercer la profesión de abogado. Entonces la cantidad de recursos que se invierte en esas cámaras. O sea que en vez de nosotros legislar
para poner más municipios y más provincias debíamos legislar para disminuir y poner mayor cantidad de habitantes por representación congresional? Yo pienso que sí. Porque yo no veo diferencia entre un diputado y un senador. Yo no veo diferencia desde el punto de vista, eso es hacer perder el tiempo. Sin embargo, el Senado tiene funciones que son independientes de la Cámara de Diputados. Claro. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas no es el Senado que la designa. Sí, otras cosas, los embajadores, la confirmación. Los embajadores, la confirmación de los embajadores. Tú, eso de forma. En otros países funciona así. Funciona perfectamente y se aconseja que países de poca población usen el modelo unicameral. Y inclusive de los 19 países latinoamericanos, la mayoría tiene sistema unicameral. Si tú lo analizas, haces la estadística, la mayoría tiene sistema unicameral y funcionan. Pero aquí inclusive en la historia nuestra hemos tenido periodos con una sola cámara. ¿Cuáles han sido esas etapas? Bueno, después de la restauración. Después de la restauración. Cuando el general Cabral, José María Cabral, presidente de la República, hemos tenido varios, hemos estado alternados. Julio César Valentín llegó inclusive a plantear con una idea muy interesante, eso está, la idea de una sola cámara, y eso se ha discutido varias veces en los centros académicos. Pero en todo caso, el funcionamiento de una sola cámara sería Senado o diputado o un representante general. No funcionan con legislador igual. Funciona con legislador igual. Busquen, tú escribes Constitución de Costa Rica, tú vas a ver cómo funciona. Eso está en PDF, tú escribes en Google y te salen todas esas constituciones. Bueno, Leonardo, lo que yo entiendo es que los políticos no se suicidan aquí. Bueno, el problema está en lo que es la asamblea constituyente. Porque si tú estudias el sistema nuestro, todos los poderes de la asamblea constituyente, como tú dices tú, no se van a suicidar. No se van a suicidar. Porque la democracia aquí, yo no sé lo que es democracia representativa, porque si tú estudias la democracia, tu único poder está en echar un voto. Después que tú echas el voto, te desintegran. Ya tú no existes para nada. Ya no existe. O sea, la participación política consiste en votar. Ya no hay más participación política. En la idea de la teoría de la soberanía de Rousseau. Tú echaste un voto y ya tú te desintegraste, ya tú no existes. Bueno, Leonel Martínez, abogado, historiador, gracias por conversar un poco. Tú sabes, volviendo para terminar, ¿por qué se eligió a San Cristóbal para esa asamblea? ¿Por qué? No hay datos, solo el cónsul, ¿te acuerdas? Saint-Denis, Meride de Saint-Denis. Saint-Denis le escribe en los informes que los cónsules regularmente hacen a sus gobiernos, a Fede Extranjero, al ministro de Asuntos Internacionales o Exteriores. Él le dice que se eligió la comunidad de San Cristóbal para apartar a los legisladores del pernicioso espíritu de partido. Esa es la única información que hace que... Y San Cristóbal pertenecía al distrito en ese momento, o sea, era parte de... ¿Cómo se da eso finalmente y breve? ¿Hay partidos? Partidos políticos no. Okay. Usa la palabra partido ¿Existía nada más la Junta Central Gubernativa? Sí, la Junta Central, pero partidos como actuales, aunque sí habían grupos. Sin embargo, a partir de Santa Ana comienzan los partidos. Comienzan los grupos en principio. Después viene el partido azul. El azul, que es de los liberales, y el Partido Nacional. Y el Partido Rojo, el partido de Báez, que también le cantaban los gallos y le cantaban los carpinteros, la moña roja de los Báez de Rincón, que la gente dice de Cabral, no de Cabral, porque Cabral no existía, Báez Leonel, de Rincón. Gracias, vamos a seguir conversando sobre estos temas en otro momento y
A ustedes, amigos telespectadores, gracias también por escucharnos y vernos.